Salmo 14, 1. ¿Cómo nos dice ese versículo? Dice, el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. ¿Quiénes son esos hombres que dicen que no hay Dios? Porque la Biblia da por sentado que la existencia de Dios es un ser real, que no lo podemos negar. La existencia de Dios lo confirma la ciencia médica. La existencia de Dios lo confirma la historia. La existencia de Dios está confirmada por toda la ciencia del mundo. El único que dice que no hay Dios, ¿quiénes son? Los necios. Fíjense que los que dicen que no hay Dios jamás han leído la Biblia. Se basan a su propio pensamiento que Dios no hay, que Dios no existe. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 17 y verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, hermanos, esta gente tenían todos los dioses habidos y por haber, adoraban a todos los dioses conocidos. En cada esquina de la calle tenían un nicho y un busto, un ídolo a quien ellos adoraban. Pero por si acaso nos falta un Dios a quien adorar, entonces dejaron un nicho vacío y le pusieron un rótulo, le pusieron un memorándum al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo les dice que a ese Dios no conocido es a ese que yo les vengo predicando. Así que, hermanos, no hay manera para el hombre negar la existencia de Dios. Y yo quiero hablarles en esta noche un poquito sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es una de las preguntas de la filosofía humana. ¿Quién es Dios? El hombre puede creer, saber quién es Dios únicamente leyendo la Biblia. Saber quién es Dios. El hombre se pregunta cómo es Dios. Solo leyendo la Biblia podemos saber y conocer cómo es Dios. El hombre se pregunta dónde está Dios. En la Biblia, hermano. El único libro en el mundo que nos lleva a creer y saber quién es Dios. Hubo un psicólogo judío que dijo que Dios solamente está en la mente de los hombres ignorantes. Dios solamente está en la mente de los hombres supersticiosos. Y era judío. Entonces, mis amados hermanos, si eso fuera cierto, nosotros somos ignorantes. Nosotros somos supersticiosos. En esta noche vamos a ver, hermanos,
4 cosas de Dios. En primer lugar, Dios es espíritu. En segundo lugar, Dios es persona. En tercer lugar, Dios es un ser santo. Y en cuarto lugar, Dios es amor. Gloria a Dios. Entonces, Dios es espíritu. Así le dijo el Señor a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Y a Dios se le debe de adorar, como dice, en espíritu y en verdad. Muchas personas para adorar a Dios quieren tener algo visible. Para muchos adorar a Dios en espíritu sienten como que no están adorando a nadie. Por eso ya por el año 1050 la Iglesia Católica se inventó que para poder adorar a Dios hay que hacer una imagen y pensar que ese es Dios. Hicieron ídolos, hicieron bustos. Por eso la Iglesia Católica está llena de ídolos en todo el mundo, porque al arrodillarse frente a un busto, que ellos piensan que están adorando a Dios, ¿están adorando a quién? Detrás de cada ídolo, ¿quién está? Un demonio. El Señor Jesucristo claramente dijo que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. No necesitamos, hermanos, tener un busto delante de nosotros, porque a Dios no lo podemos reducir a un objeto material. Dios como espíritu, miren cómo dice allí en 2 Crónicas capítulo 2 y verso 6. Yo les invito a que lo vean ustedes también, hermanos. 2 Crónicas capítulo 2 y verso 6. Podemos leer el 5 también. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Ahora la pregunta, más, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Sino tan solo para quemar incienso delante de él. Mis amados hermanos, Dios es un ser infinito que llena los cielos y la tierra. No hay rincón en todo el firmamento donde podamos decir Dios no está ahí. Dios llena los cielos y la tierra. Así dice el pasaje que hemos leído, que los cielos de los cielos no pueden contener. Así que, mis amados hermanos, Dios es espíritu. Y Dios como espíritu está en todas partes. Dios como espíritu está presente. Dios como espíritu vio el pecado de los incrédulos antediluvianos. Dios vio la maldad que había crecido sobremanera en el tiempo del diluvio y los castigó, los ahogó en profundas aguas del diluvio. Dios como espíritu vio el pecado de Sodoma y de Gomorra y los castigó. Dios como espíritu vio el pecado de Nínive, de los ninivitas, y mandó a un profeta para anunciarles
que Dios los iba a castigar. Y Dios como espíritu ve el pecado y la maldad de todos los hombres de este mundo. Dios vio el pecado de los venezolanos cuando ahí aparece que ellos están adorando un ídolo y ellos mismos están pidiendo el temblor, tiembla la tierra. ¿Ustedes lo vieron también? Y esa noche hubo un temblor doble. El primer temblor fue de 7.41 parece, y el otro más fuerte todavía. Y todavía hay gente soterrada. ¿Será que esos acontecimientos naturales, como los huracanes, como los terremotos, como los tornados, son casualidades de la naturaleza, hermano? No, el ojo de Dios está puesto en todas las naciones. Es la mano de Dios la que se mueve para castigar, mis amados hermanos. Dios como espíritu está en toda la redondez de la tierra. En segundo lugar, Dios es persona. Y Dios como persona no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Que se diga que Dios es persona, eso no quiere decir que tiene cuerpo. La Biblia habla acerca de la persona de Dios como si Dios tuviera manos, como si Dios tuviera ojos, como si Dios fuera hombre. Por ejemplo, ahí en el Salmo 34, en el Salmo 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Les pregunto, hermanos, ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene oídos? ¿Cómo me contestarían ustedes, hermanos, si yo les estoy preguntando si Dios tiene ojos? Bueno, ya hemos dicho que Dios no tiene cuerpo. Pero Dios ve, pero Dios oye, pero Dios habla. No necesariamente tiene cuerpo, porque lo he dicho en otras ocasiones. A estas figuras se les llaman figuras antropomórficas, una palabra que ustedes quizá nunca la han oído. Dios es un ser antropomorfo. Esa palabra que estoy mencionando, que Dios es un ser antropomorfo, quiere decir que a Dios se le dan características humanas, no siendo un ser humano. Eso quiere decir la palabra. Pero Dios no tiene cuerpo, no es hombre. Porque si vamos a creer que, ya que dice en el Salmo 34:15 que Dios tiene ojos y que tiene oídos, entonces miren lo que dice en el Salmo 91:4. En el Salmo 91:4, el salmista dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Ahora,
Otra pregunta para ustedes, hermanos. ¿Dios tiene plumas? Porque aquí dice el Salmo 91:4, con sus plumas se cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. ¿Dios tiene alas? No. Dios ni tiene plumas, ni tiene alas. Esas son figuras que se le dan a Dios, hermanos. ¿Qué realmente significa leer aquí en la palabra de Dios que Dios tiene plumas? Con sus plumas se cubrirá. Es para hablar de aquel hombre o aquella mujer que necesita la protección de Dios, que está en peligro. Un hermano que está en peligro de muerte, una hermana que está en peligro y que no hay quien lo libre, no hay quien lo salve, entonces Dios te ofrece que debajo de sus alas estaremos seguros y que nadie nos va a tocar. Eso es lo que enseña, hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué se entiende en la palabra de Dios al mencionar la palabra persona? Porque Dios sí es persona, hermano. Dios es persona, aunque no tenga cuerpo. La palabra persona en la Biblia para referirse a Dios y aún a nosotros es intelecto, voluntad y emociones. Esto es lo que hace que usted sea persona. Hombre o mujer, usted tiene intelecto, usted tiene emociones y tiene voluntad. Esa es la personalidad. A eso es lo que se le llama persona. Y Dios tiene esas cualidades. Si Dios tiene intelecto, voluntad y emociones, es que Dios es persona, aunque no tenga cuerpo. Porque a Dios se le dan características humanas. En tercer lugar, Dios es un ser santo. Y si Dios es un ser santo, hermanos, ustedes y yo, todos los hombres debemos de vivir ante la presencia de Dios con temor reverente. Que estamos frente a un ser que es todopoderoso. Estamos frente a un ser que es santo, la santidad de Dios. Nadie puede violentar, nadie puede blasfemar, nadie puede tocar el nombre de Dios que es santo y quedar impune y quedar sin culpa. En el Antiguo Testamento Dios dejó su nombre como un nombre santo a quien debemos de respetar con todas las fuerzas de nuestro corazón y nuestra alma. Tan delicado era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo abajo del monte Sinaí estaba temblando. No solamente temblaba el cerro, la montaña del Sinaí, porque se oía truenos, se oía voces. Y Moisés les dijo al pueblo: no vayan a pasar estos linderos porque Dios los puede matar. Había temor de Dios en el Antiguo Testamento, aunque muchos perdían el temor de Dios.
En la Biblia se menciona el arca de la alianza. En el Antiguo Testamento había lo que se llama arca de la alianza, el símbolo de santidad de Dios. Y esa arca, hermanos, nadie podía tocarla. Es que Dios hacía eso para enseñarles el temor, para enseñarles el respeto a Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios se presentó como un ser que debería de temer el hombre. Fíjense, el arca de la alianza tenía una argolla aquí, otra aquí, otra aquí y otra ahí. Y los levitas, para poder llevar el arca, tenían que meter una vara aquí, otra vara aquí, y llevar el hombro, sin tocar el arca. Ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los levitas podían tocar el arca. Prohibido por Dios. Había prohibido. Pero cuando los filisteos se robaron el arca y se la llevaron a su tierra, ¿qué pasó con el arca en la tierra de los filisteos? La llevaron y la metieron en el templo del dios Dagón. Y al día siguiente amaneció el dios Dagón en el suelo, sin cabeza y sin brazos. Era un muñeco, por supuesto, ¿verdad? Lo que indicaba es que el arca era algo sumamente, indescriptiblemente, inefablemente, que no se podía tocar. Y cuando traían el arca de regreso a la tierra de Israel, la llevaron con bueyes, en una carreta de bueyes. Y en una de esas, la carreta quizás chocó con una piedra y el arca se iba a caer. Entonces un hombre llamado Usa detuvo le puso la mano para que el arca no cayera. ¿Y qué pasó con Usa, hermano? Se murió. ¿Por qué se murió? Por tocar el arca. ¿Por qué hizo eso Dios? Enseñarle a su pueblo que las cosas sagradas se deben de respetar. Que el nombre de Dios sagrado se debe respetar. Que todas las cosas se deben respetar. El jueves antepasado yo prediqué aquí y prediqué de la orgía de Belsasar. ¿Y qué hizo Belsasar? Se llevó las cosas sagradas que Nabucodonosor se robó de Jerusalén y las llevó a Babilonia, y el rey Belsasar bebió vino, él, sus príncipes y sus mujeres. ¿Qué hizo Belsasar? Profanó las copas de Dios, las copas sagradas, lo que nunca tenía que haber hecho Belsasar. Y esa misma noche Dios lo mató. Entonces, hermanos, Dios es un ser santo. Y así como fue santo en el Antiguo Testamento, sigue siendo hoy, hermano, en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento. ¿O será que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios riguroso, que castigaba, pero que hoy en el tiempo de la gracia el hombre puede hacer cualquier cosa que se le antoje y quedar vivo y seguir vivo? Creo que no. Miren, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10 del libro de Levítico, los hijos de Aarón entraron al templo a quemar incienso
¿Y qué dice Levítico 10, 1 al 2? Cayó fuego, es decir, Dios los quemó. Dios quemó a estos dos sacerdotes, hermanos. Vamos a leer. Dice, el pecado de Nadab y Abiú, capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Por qué Dios mató a estos jóvenes? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahí está, versículo 2. Dios los quemó dentro del templo. ¿Por qué los quemó Dios? ¿Por qué los mató? Voy a dar algunas razones por qué Dios mató a estos dos sacerdotes, hijos de Aarón. Uno, porque no tenían que entrar los dos al templo. Solo tenía que entrar uno. Primera razón, porque Dios los mató. Segunda razón, porque Dios los mató. Ofrecieron fuego extraño. Al decir el propio texto que ofrecieron fuego extraño, es que ellos inventaron su fuego. Porque Dios ya había hecho fuego. El primer fuego que se puso fue por la mano de Dios en el altar del incienso. Pero ellos hicieron su propio fuego. Y Dios los quemó. La tercera razón por la cual Dios los mató es porque entraron borrachos. Y Dios les había dicho que cuando entren al templo no vayan a entrar. Eso está en el versículo 8, ¿no? Levítico 10:8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Ellos entraron borrachos, hermanos. Ellos, hermanos, cambiaron la liturgia. Ellos no obedecieron a Dios y creían que como sacerdotes podían hacer lo que ellos quisieran. Fíjense, hay una liturgia. La liturgia del Antiguo Testamento. Con palabra liturgia, lo que yo quiero decir, el formato de culto. ¿Saben ustedes lo que es liturgia, hermano? Liturgia es los signos que cantamos, la ofrenda, el mensaje, la forma de culto que tenemos. A eso se le llama liturgia. Y los hijos de Aarón cambiaron la liturgia. Yo me asusté el viernes de la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el culto del hermano Abel Portillo? ¿Sí? Ninguno de ustedes de los que están aquí, ¿usted, hermano, qué? Dijo el pastor, cuando le dieron el tiempo para predicar, esta noche vamos a cambiar la liturgia. Yo me asusté, hermano. Yo me asusté cuando dijo el hermano aquí, porque ¿qué significa cambiar la liturgia? Si la iglesia, amigos, tiene una liturgia que nadie la puede cambiar. Una liturgia libre. Pero cuando él dijo que vamos a cambiar la liturgia, yo me asusté. ¿Qué iba a hacer este hermano? Bueno, pero la liturgia de él no fue tan grave. Porque él dijo que a veces cuando oramos cerramos los ojos. Pero esta vez no lo voy a cerrar, voy a orar con los ojos abiertos. Esa era la liturgia que él quiso decir. Y cuando terminó el mensaje, ¿saben qué dijo?
Vamos a orar, pero ahora sí voy a orar con los ojos cerrados. Vale, en eso pasó la liturgia, pero ya me tenía afligido a mí. Porque lo que hizo Nadab y Abiú de cambiar la liturgia, sí, fue para muerte, hermano. Murieron. Dios en el Antiguo Testamento castigaba con la muerte. Mató a Uza, mató a estos 2 sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento ha matado a Dios. ¿Sí? ¿A quién? A Ananías y Zafira. Y eso ya es en el tiempo de la gracia. Porque Ananías y Zafira, esposos, vendieron un terreno, agarraron la mitad del dinero, lo guardaron y la otra mitad se la llevaron a Pedro para la obra. Y a Pedro se le ocurre decirle si ese es todo el dinero de la venta. Sí, le dijeron. Entonces, ¿qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? No han mentido a los hombres, le han mentido a Dios. Y Ananías cayó muerto. 3 horas después llegó Zafira, su mujer, y la misma pregunta le hizo Pedro. Y es que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, eran cómplices, entramaron este plan de engaño y de mentira, y murieron. Ahora, otra pregunta para ustedes: ¿por qué creen ustedes que Dios mató a Ananías y Zafira? Esa es la respuesta. Gracias, hermano. Para enseñarle al resto de la iglesia primitiva que no se debe de hacer eso. El peligro de caer en esa clase de pecado. Porque si Dios hubiera dejado vivos a Ananías y Zafira y que no les pasaba nada, ¿qué hubiera sido de la iglesia primitiva? Hubieran hecho lo mismo, o cosas peores, y la iglesia se hubiera corrompido desde el mero principio, desde el siglo I, desde el mero principio la iglesia se hubiera corrompido, hermano. Pero Dios, ¿o fue Pedro que lo mató? ¿Quién fue, Dios o Pedro? Pedro no fue. Fue Dios. Ahora, otra pregunta: ¿puede hacerlo Dios nuevamente, así como hizo con Ananías y Zafira? ¿Puede hacerlo nuevamente hoy día? Bueno, bien puede, hermanos, hacerlo. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque tantos mentirosos que hay en la iglesia. Porque en la iglesia hay muchos mentirosos. Porque Ananías y Zafira murieron por mentirosos, por engañadores. ¿Por qué no los ha matado Dios? Bueno, la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Pero Dios en su palabra nos está enseñando, mis amados hermanos, que la santidad de Dios debe ser algo que el hombre debe de respetar. Isaías es un pasaje, hermanos, que nos habla de la santidad sublime de Dios. Oigan lo que dice el profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí el profeta Isaías ve al Señor. Pero el profeta Isaías no era un hombre santo, no era un hombre entregado totalmente
vivía en medio del pueblo, como dice en el versículo 5, mire, cuando el clamor que tuvo Isaías cuando vio a Cristo, entonces dice, ¡ay de mí! La palabra ay de mí tiene signos de admiración. ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios tuvo que purificarlo, hermanos, porque en el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios purificó sus labios sucios, podemos decir, porque Él dice, soy inmundo de labios, lo que quiere decir labios sucios. Entonces, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de tener el nombre de Dios como algo sumamente grande, tener a Dios como el Dios Santísimo. Siempre hemos dicho que Dios es santo y 3 veces santo. Y es que, mis amados hermanos, Dios es un ser que ni siquiera se deja ver del hombre. Ya lo he predicado en otras ocasiones y ustedes saben esto. A quien dio Abraham, a quien dio Isaías, no fue a Dios. Lo que dio fue una teofanía de Dios. ¿Se acuerdan haberme oído esto? La teofanía de Dios. Porque la palabra teos quiere decir Dios y fanía quiere decir aparecimiento. El aparecimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Porque Éxodo 33:20 dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Nadie. Pero Dios se ha dejado ver a través de la persona de Cristo preencarnado. La palabra teofanía que estoy usando, esa palabra quiere decir aparecimiento de Cristo en el Antiguo Testamento en forma visible, en forma personal, pero temporalmente. Porque si ustedes ven en el capítulo 18 del libro de Génesis, ahí llegaron 3 ángeles a visitar a Abraham. 2 eran ángeles creados, 1 era Cristo. Así que lo que estoy hablando en esta noche, hermanos, que en tercer lugar Dios es santo. La santidad de Dios es algo que nosotros debemos mantener en nuestra mente y corazón como una realidad inviolable. Y por último, Dios es amor. 4 características de lo que es Dios. Y el amor de Dios proveyó, hermanos, el plan de salvación. Fue Dios el que inventó el plan de salvación para el hombre desde antes de la fundación del mundo.
Porque Efesios capítulo 1 y verso 4 dice que Dios hizo este plan de salvación antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos años tiene este mundo? Millones, podemos decir. La tierra tiene millones de años. Entonces, ¿en qué época? ¿En qué edad de la eternidad pasada Dios planificó la redención del hombre? Que el hombre siempre ha estado en la mente y en el corazón de Dios. ¡Qué maravilla! De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios perdonó al hombre de tal manera que, como dice el salmista David en el Salmo 103 y verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar así nuestras rebeliones. De esa manera Dios ha perdonado nuestros pecados. El himno 93, echen un ojazo, por favor. La estrofa número 4 del himno 93. Ese himno escrito por apellido Abel. ¿Cómo se llama el autor? El himno 93. Ese himno en la cuarta estrofa dice: no puedo entender su amor por mí. Lea, hermana Yesenia, la cuarta estrofa del himno. No puedo entender su amor, ni más puedo saber. No tenga pena, hermano. No tenga. Puedo entender su amor a mí, mas lo acepté y me cansé. No entiendo cómo es que guarda aquí, mas siempre es protecto. ¿Y quién puede entender el amor de Dios, hermano? Ustedes no pueden, yo tampoco. ¿Quién puede entender el amor de Dios? Y ese himno lo escribió un gran teólogo. No puedo entender el amor de Dios por mí. Y el amor de Dios es inefable, es inmedida, es infinito el amor de Dios, hermanos. De tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué podemos nosotros, hermanos, ofrecerle a Dios? Nada. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, hermanos. Yo no tengo cómo pagarle a Dios esta salvación tan grande que me dio. Lo único que puedo hacer es agradarle, vivir en obediencia a Dios todos los días de mi vida y agradecerle y alabarle por toda la eternidad. El mejor consejo que yo puedo dar esta noche para cada uno de ustedes, hermanos: nunca oculten su pecado. Número 1, no ignore el pecado. Número 3, no suavice el pecado. Si hemos pecado, caigamos de rodillas ante Dios y rogarle el perdón. Pero cuando un hermano o una persona se le confronta, ya sea el concilio, cuando confronta a un hermano
sobre lo que ha hecho. El impulso natural de muchos es: yo no he pecado, yo no he, haciéndose doblemente pecador, doblemente culpable delante de Dios. Y que Dios les bendiga. Amén.